que somos buenazos y buenazas para automedicarnos, pongan mucha atención a la siguiente conversación de Expreso Bio Bio. Abuso de analgésicos. Esa es la temática que vamos a conversar junto al doctor Marco Guerrero, de la Sociedad de Anestesiología de Chile. ¿Y cómo le va, Marco? Gusto de saludarle, muchísimas gracias por recibir esta llamada. Buenos días, Carlos, gusto saludarla. Bueno, estaba leyendo un artículo que dice que, por ejemplo, el abuso de analgésicos puede causar que las pupilas, el círculo negro en el centro de cada ojo, se ponga más pequeña. Puede ocasionar vómito, puede causar estreñimiento y varias cosas más. Así que no es menor esto del uso de analgésicos. ¿Conversemos de eso, le parece, doctor Marco Guerrero? Perfecto. ¿Qué le podemos decir a nuestros auditores y auditoras? Bueno, mire, los analgésicos antiinflamatorios, así se llaman en términos generales, son muchos medicamentos que, como todo medicamento, tiene efectos adversos. Los medicamentos están diseñados, están concebidos y fabricados para tratar distintas dolencias, y evidentemente el dolor es un síntoma frecuente en la población, es causado por múltiples causas y por múltiples razones, y hay muchas enfermedades que producen dolor. Entonces, por la frecuencia del dolor, el consumo de antiinflamatorios analgésicos es frecuente. Sin embargo, nosotros siempre insistimos en que la medicación tiene que ser prescrita por un médico o algún profesional de la salud adecuado a la condición que ese paciente presenta. Y dado que todos los medicamentos, sin ninguna excepción, tienen efectos adversos, el automedicarse conlleva riesgos, porque uno puede presentar esas complicaciones. Otro elemento muy importante a considerar, y también que hace resaltar la importancia de tener una prescripción médica, es que muchas veces los dolores no son cosas banales, son síntomas de enfermedades graves. Claro. Y si uno toma analgésico, lo que está haciendo es quitar el dolor parcial o totalmente, esconderlo, y dejar que la enfermedad siga avanzando. Exactamente. Entonces, eso es un riesgo también muy importante. Hay muchos pacientes que tienen tumores, por ejemplo, y que durante mucho tiempo toman analgésicos y se alivia el dolor y continúa el crecimiento del tumor. Entonces, realmente es muy importante que la medicación sea prescrita por un profesional de la salud competente en el área correspondiente. Mire, nosotros no somos muy buenos para hablar de marcas comerciales, pero yo creo que es necesario cuando hablamos de estas cosas que tienen que ver con la salud. ¿Cuáles son los analgésicos que más usan los chilenos y chilenas, por ejemplo? Yo diría que en Chile se usan todos, ¿ya? Hay algunos más baratos y se usan con frecuencia, como por ejemplo el paracetamol, es una droga que se usa muchísimo. Tiene riesgo de complicaciones a nivel de hígado, por ejemplo. En los niños en particular se usa mucho para bajar la fiebre, pero tiene riesgo. Entonces, además, las complicaciones van a aparecer no solo en función del uso del medicamento, sino que de las dosis. Las personas desconocen cuáles son las dosis de los medicamentos, entonces van a cualquier parte, incluso en la locomoción colectiva, compran un paracetamol y toman una dosis desconocida por ellos y por tiempo ilimitado. Entonces, esos son algunos de los problemas. La aspirina es otra droga que se consume con mucha frecuencia. Ibuprofeno, no estoy hablando de nombres comerciales, estoy hablando de nombres genéricos, ¿ya? Ketoprofeno, ketorolaco, son drogas frecuentemente utilizadas. Y el problema es que justamente, evidentemente hay muchos pacientes que van a aliviar sus síntomas, pero detrás de ello hay riesgo de efectos colaterales y por otro lado riesgo de enmascarar enfermedades que están presentes y que las vamos postergando y vamos permitiendo que se vayan desarrollando. Además el abuso, porque no es solo me duele algo, sino que espero unas horas y vuelvo a utilizarlo. Exacto, las dosis, la gente ignora cuáles son las dosis, cuál es la dosis límite que puedo tomar. No es lo mismo un adulto que un niño, hay una prescripción de acuerdo al peso, a la estatura del paciente. Entonces, todos esos son factores que evidentemente cuando uno lo prescribe los considera. Las personas piensan que la prescripción es una cosa arbitraria y que no tiene ningún fundamento. Hay un fundamento evidentemente, y por lo tanto el riesgo, y solo en este caso los antiinflamatorios, pero la gente se automedica muchas otras cosas también. Entonces, no porque la persona que está al lado mío, el vecino, el pariente le hizo bien un medicamento, a mí me va a hacer bien. Y cuando se presentan las complicaciones, estamos a veces enfrentados a complicaciones graves. Por ejemplo, pueden producirse hemorragias digestivas, se pueden producir úlceras digestivas, se pueden producir insuficiencia renal en pacientes mayores, sobre todo. Se pueden producir otros efectos adversos bastante graves que pueden llevar a una hospitalización del paciente. Entonces, el mensaje fundamentalmente, más que a evitar el uso indiscriminado de antiinflamatorios solamente, es hacia la indiscriminada
indiscriminada automedicación con estos y otros medicamentos. Y además... Entonces, hay que tener conciencia de que no es arbitrario. Exacto. Cuando uno le indican un medicamento, sí, y quien lo prescribe tiene que ser alguien que entienda el tema. Pero además, doctor Marco Guerrero, somos también buenos para recomendarlos, porque decimos, a mí me hizo bien tal cosa, ¿por qué no pruebas esto? Ese es el problema, ¿ya? Si bien es cierto que en un amplio margen de la población la prescripción es muy similar, pero hay casos excepcionales, hay casos especiales en que la prescripción es dirigida por alguna condición a ese paciente en particular, y esa medicación que para una persona A le hace perfecto, a un paciente B puede o hacerle mucho o no hacerle nada. Entonces, evidentemente que tiene que haber un criterio profesional detrás de la medicación. Por eso que yo paso el mensaje, digamos, la prescripción, la autoindicación de medicamentos, cuando uno los permite que se vendan libremente, es extremadamente peligrosa y es un problema. Ahora, yo entiendo que las personas muchas veces tienen dificultad para acceder a la atención médica, pero bueno, eso no es razón para que justifique el que las personas compren libremente los medicamentos y se expongan a complicaciones, porque finalmente las complicaciones van a ser mucho peores que el remedio que uno está consumiendo. ¿Qué órganos pueden dañarse aquí seriamente cuando uno abusa? Bueno, el sistema digestivo, ya lo expliqué, por ejemplo, hemorragia, que sería una de las cosas graves en el sistema digestivo. El riñón se puede dañar, el hígado se puede dañar. En algunas circunstancias el sistema nervioso central también puede tener daño por algunos mecanismos indirectos del uso antiinflamatorio específicamente. Entonces, estamos viendo que podemos presentar complicaciones en distintos órganos y órganos muy importantes. Entonces, por esa razón es importante que las personas entiendan que detrás de cada medicación existe un riesgo potencial, que uno lo controla cuando lo prescribe en forma adecuada, pero cuando las personas se automedican no hay ningún control en cuanto a esa medicación. Afortunadamente estas complicaciones tampoco son tan frecuentes, pero muchas de ellas son extremadamente graves. Incluso hay pacientes que mueren por complicaciones del uso indiscriminado de antiinflamatorios. Y eso se ve basado en experiencias en el extranjero, donde hay países como Estados Unidos, donde estos medicamentos, por ejemplo, paracetamol, se prescribe libremente y la gente se automedica. Pero sí también tienen ellos una cantidad importantísima de complicaciones, justamente por esa razón. Entonces nosotros tenemos que aprender esa experiencia y no repetirla. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer al doctor Marco Guerrero de la Sociedad de Anestesiología de Chile por conversar con nosotros. Interesante. Muchísimas gracias. Un abrazo. De nada, muchas gracias por la encuesta. Gracias, hasta luego. Los amantes